Hace rato, ¿no? De las torturas. ¿Te referís a lo que sucedió, a las imágenes que se hicieron a conocer en la cárcel de General Güemes, donde los policías practicaban el submarino y algunos tipos de... Sí, totalmente. Y ahí el Ministerio de Seguridad y el propio gobernador trabajaron rápidamente, ¿no? Digamos, para no tolerar este tipo de cosas. Pero la cultura de la tortura está instalada sí, entre los jueces y está instalada entre los policías. Y eso hay que trabajar con control social, con leyes que garanticen que la gente pueda participar de la seguridad. Por eso una de las cosas que a mí me interesa hacer, si llego a ser diputado efectivamente, es impulsar una ley de seguridad que legitime el acceso y que ordene y organice el acceso de las distintas instituciones sociales a la participación en materia de seguridad. Y hablando de es hoy, una, por ejemplo, una mejora, Raúl, de lo que se ha venido haciendo en materia de consejos de seguridad barrial, ¿no? Hemos estado comentando nosotros esta mañana temprano lo que es la aparición de este muchacho que sería hijo ilegítimo de Sandes, de Pedro Sandes, que entró a la comisaría, lo bateó, estaba afuera, lo agarró con un bate de madera a un muchacho de la zona, Ruiz de apellido, porque había hecho unos comentarios, estaba en contra de él. Ante la imagen de toda la presencia de toda la policía, sí, ¿no? Incluso tiros al aire, cubridor. Él y los acompañantes del tiro al aire, y la policía con la pistola él puesta en su cuerpo, no sé si la tenía en la mano o en la cintura, le permitió que transite por la policía y se vaya por la parte trasera para que eluda esta turba, que después vinieron amigos de Ruiz que lo querían poner en vereda. Ese caso ilustra cientos y cientos de casos que hay por mes de gente que no tiene representatividad, como en este caso, y pasa exactamente lo mismo. Hay también mucho racismo solapado. Pero lo hacen, estas cosas las hacen, Fernando, siguen ocurriendo, es un conflicto serio, porque estamos hablando de una persona que ha sufrido en carne propia, en lo que tu familia se refiere, tanto tu abuela, tu mamá, como toda la gente que ha sido víctima directa de lo que ha sido el sufrimiento de la desaparición de tu abuelo. Y estamos en democracia con gente que cree promover actos de sociabilidad a punta de pistola. Exactamente. Tiros al aire, modelo Far West, no sé. Otra cosa para solucionar ese tipo de problemáticas de abuso de autoridad, de impunidad, digamos, de algunos sectores políticos también, es pensar en la representatividad de los policías. Mucho se estaba hablando, porque hay un proyecto de ley presentado por Martinelli y a nivel nación por el diputado Viela, sobre la gremialización policial. Es algo que da mucho miedo. La sindicalización policial. La sindicalización, ¿no? Que sería como una especie de gremio. Yo creo que en Salta nos falta mucho todavía para poder hablar de sindicalización como una cuestión efectiva y real, pero hay que debatirlo, hay que discutirlo, y no tiene que ser un tabú entre los compañeros políticos, como no tampoco tiene que ser un tabú entre los compañeros policías. La pregunta de base ahí, Fernando, creo que no está vinculada a la sindicalización policial, sino que hay un interés en la clase política para que la policía perdure en esta situación de no agremiación, no reconocimiento de derechos, para poder seguir haciendo uso de una cosa que es una aberración a la luz de la democracia, que es el verticalismo. Exactamente, la representatividad, cualquiera sea la forma de organización de esa representatividad policial, sea un sindicato o lo que fuera, va a ir digamos, a empezar a desanudar ese verticalismo con el que se ha conducido habitualmente la policía, tanto la conducción política como la conducción del jefe de policía. La policía debe democratizarse, se está democratizando en todo el mundo, y yo soy, digamos, una persona que ha estado fuertemente impactada por lo que ha sido el accionar de la policía que mató a mi abuelo justamente. Entonces yo quiero comprometerme en trabajar por esa representatividad policial, por una calidad de vida para los compañeros policías. Yo tenía la opción de odiar a los policías o de comprender la institución y empezar a hacer algo para que pueda cambiar. No va para vos porque no construye. Vos querés construir en política, y para poder construir el odio no es la herramienta. Y en ese sentido, después de 7 u 8 años de transitar en el espacio político del justicialismo, yo quiero comprometerme realmente a impulsar una ley que le permita a los policías cierta representatividad. No sé si eso hoy en Salta puede ser sindicalización, pero sí sé que
hay que empezar a legislar y hay que empezar a debatir y hay que darle a los policías mayor representatividad. Es muy claro en las leyes, si uno lee las leyes más cercanas al proyecto de sindicalización, cómo los instrumentos internacionales del derecho internacional están legislando y garantizando derechos que los policías no tienen. Entonces creo que hay que empezar a hablar de eso y que no hay que tener miedo, digamos. Produce mucha ansiedad. Porque, ¿sabes, Raúl, lo que pasa cuando uno habla de estos temas? Inmediatamente aparece, en primer término, la lucha por el salario, que es un aspecto menor dentro de un montón de cuestiones que ve la sindicalización, y aparece el miedo de que si no hay conducción absolutamente vertical de la policía, entonces se pierde todo poder frente a la policía. Mira, Fernandito, vos lo que tenés que abordar acá como tema central es el policía desde que entra a la escuela de policía, cuál es el concepto de educación, desde qué parámetros se lo educa y cuál es la perspectiva que se le da al hombre desde sus derechos y el respeto a los derechos de los terceros. Ahora ahí, Raúl, ahí se hace la primera violación que flagrante, también hay que implementar en esta ley de seguridad, es qué representatividad puede tener la sociedad civil en vigilar y en controlar este tipo de educaciones de instituciones. Hoy es ejemplar, digamos, los planes de estudio de las escuelas de policía son ejemplares en materia de derechos humanos. El tema es cómo se controla el poder discrecional que tienen los instructores de policía frente a los chicos que van a estudiar para policía. Yo estoy en contacto con muchos de esos chicos, muchos de los cuales son dados de baja, que son cuando se atreven a hablar, digamos, porque cuando están bajo las reglas del juego no hablan. Pero hay casos que se asemejan a la tortura. Sigue, digamos, en la mente de los instructores policiales el tema de que tienen que tener rigor y fortaleza para crear un tipo de policía casi militarizado o semi-militarizado. En ese sentido, la sociedad tiene que poder establecer mecanismos de control. Esos chicos tienen que poder decir, me están haciendo tal o cual cosa, educándome para ser policía. Es que cuando vos mencionas sociedad lo estás sacando del contexto propio de lo que es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Los poderes ejecutivos y la clase política en sí tiene que generar un sistema legal que establezca con claridad cuál es la formación que se le da a estos personajes. Y esto lo charlo con la perspectiva que vos tenés que tener como aspirante a un cargo de legislador, más allá de primer o segundo término, tenés que tener un concepto de definición respecto a lo que tiene que ser la fuerza de seguridad. Pregunta más. La presencia de Santiago Godoy, que estuvo identificado plenamente con el romerismo y ahora es netamente youtubeicista. ¿Vos crees que es la que mejor le está dando tu expresión? Yo creo que sí, porque, y es una de las cosas que con lo que más lo atacan a Santiago. Creo que en la vida política todo se va transformando y cada uno va transformando su lugar donde estar. Y en ese sentido, la gran trayectoria que tiene Santiago Godoy en materia del manejo de la Cámara de Diputados y la representatividad que ha adquirido, a mí me parece realmente importante. Creo que en política uno debe también ser coherente con la continuidad y la transformación de los lugares donde cada uno va trabajando. En ese sentido, yo dentro de 5 años probablemente tal vez pueda estar en otro espacio y eso no va a hacer que no siga siendo coherente con mis ideas. Para mí Santiago Godoy representa un gran progresismo dentro del Partido Justicialista. Es un hombre que cuando nadie hablaba de Miguel Ragone y había que poner la firma para avanzar en ese juicio, Santiago Godoy estuvo, se comprometió, igual que muchos dentro de este espacio. Se pueden decir muchas cosas a favor o en contra, no solamente de Santiago Godoy, de cualquier político, pero hay que hablar con una cuestión concreta de las cosas que podrían decirse de Santiago Godoy. Para mí representa, digamos, un sector del justicialismo muy progresista, por eso yo participo en esta lista y estoy segundo candidato detrás de Santiago Godoy para seguir armando un espacio dentro del justicialismo en donde se puedan seguir trabajando esas ideas de hombres como Miguel Ragone, ¿no? Yo creo que eso no se discute, ¿no? El tema de cómo
Santiago Godoy buscando incluso armar la lista verde, formando la Aragón, es alguien que siempre ha tenido presente a tu abuelo, ¿no? O la reivindicación de la memoria de tu abuelo. No y de la solamente justicia, a mi abuelo, pero... sino ese proyecto político de esos dragonistas de esa época, que puede haberse transformado mucho, pero hay como una vuelta a esa. El tema, yo creo que lo cuestionable también pasa por la cantidad de años en la Cámara. O sea, hay muchos que piden un recambio. Por ejemplo, un Fernando Pequeño que no ha sido nunca legislador, ante quien encabeza la lista, un Manuel Godoy, que ya lleva bastantes periodos dentro de la Cámara Legislativa y que hoy en la sociedad uno escucha y genera, desde el inicio de la democracia. Exacto. Yo creo que la gente que pide el recambio, hay que ver quiénes son los que dicen Santiago Godoy es viejo y tienen que irse. Seguramente No que sea viejo, sino que tiene mucho tiempo. No dejo de valorar la cintura política de Santiago. Lo que pasa es que cuando una persona se adapta de un periodo anterior con un signo o un color político y cambia a otro color político, se panquequiza, hablando vulgarmente. Entonces los panqueques en política un lado para el otro. tienen que tener, pierde automáticamente la persona el grado de legitimidad que tendría que él ostentar. Es distinto, por ejemplo, lo que es el hijo de él, puesto en una función importantísima, que es el que está en derecho al consumidor, o el otro hijo que está como legislador. Lucas. Que Lucas lo está llevando a su tarea legislativa con bastante, digamos, elementos como para poder defender sus posiciones. Pero acá lo que se trata es de poder presentar a la sociedad un proyecto nuevo, pero conducido por gente que esté asimilado a una nueva forma de política, ¿no? Es cierto también, Raúl, que hacen falta conductores con la edad y con la experiencia de Santiago. Yo a lo que iba es que lo que escuché de la gente que dice Santiago hace 1000 años que está en la Cámara de Diputados, es gente que hace otros 1000 años que está en otros sectores de la política, quizás menos visible, pero que no son recién llegados. Entonces digo, quieren el lugar de Santiago, no quieren que Santiago se vaya porque sepan que quizá, quieren el lugar de Santiago Godoy. Bueno, me parece que está dentro de la lucha legítima de la política, pero que hay que identificar quiénes son los que están pidiendo hoy que Santiago Godoy hace mucho tiempo que está viejo y demás. Me parece que Santiago Godoy es un hombre que hoy representa, digamos, el sentir de una gran parte de la ciudadanía, y eso lo vamos a ver, digamos, en el 6 de octubre.